Tenemos el derecho y la responsabilidad de elegir a nuestros representantes. El derecho lo ejercemos el domingo 17 de febrero en las urnas y la responsabilidad todos los días al conocer, investigar e informarse quiénes son las mujeres y los hombres que están de candidatos. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión. Amigos, amigas, buenos días. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Hoy es jueves 17 de enero de 2013. Continuamos en esta serie de entrevistas en Elecciones 2013, un programa de TVMIC para conocer a los candidatos y a las candidatas a asambleístas provinciales de Cotopaxi. Esta vez el turno es de la señora Inés Rosario Herrera Suárez. Ella es la segunda candidata principal del Partido Social Cristiano de la lista 6, y también luego a las 8 de la mañana el turno es del señor Segundo Jami, candidato a asambleísta provincial por las listas 23 del movimiento Suma, que auspicia la candidatura presidencial de del señor Rodas, mientras que el Partido Social Cristiano auspicia la candidatura del banquero Guillermo Lazo del movimiento Creo. Hay una alianza ahí entre el Partido Social Cristiano y el movimiento Creo. Un programa para mostrar a los candidatos y candidatas porque es necesario, amigos y amigas, que ustedes tomen en cuenta dos aspectos fundamentales al rato de elegir en la papeleta que se les entregará en las juntas receptoras del voto el día domingo 17 de febrero. Tomar en cuenta no solo las propuestas, sino también las actitudes de los candidatos, de las candidatas. Y decimos esto porque ayer estuvo en Cotopaxi el candidato Rafael Correa, el economista Rafael Correa, quien corre por la reelección para el sillón presidencial en Carondelet. Y nos guste o no nos guste, es el más opcionado a ganar. No estamos diciendo que vaya a ganar, ni estamos diciendo que hay que votar por él, ni que no hay que votar por él. Simplemente estamos diciendo que es el más opcionado a ganar porque está en el poder y obviamente eso le da una posición distinta al resto de candidatos. Y hay que tomar en cuenta lo que dijo ayer en la Tacunga. Mientras el resto de candidatos, especialmente candidatos a asambleístas y los candidatos a presidentes, hablan de llegar a consensuar las leyes, hablan de llegar a dialogar, hablan de llegar a construir un país en conjunto, el economista Correa, el candidato Correa ayer fue muy claro, más claro de lo que ha sido en los últimos meses, y claro a comparación de lo que fue la primera vez que se postuló para presidente de la República. En aquella ocasión nunca dijo lo que dijo ayer. Ayer lo que dijo es que prácticamente ellos no van a consensuar, que ellos no van a dialogar, ellos no están dispuestos para eso. Que esta es una revolución, que hay que hacer las cosas de manera diferente y que hay que hacerlas no solamente correctamente, sino rápidamente, urgentemente. Esa posición es la posición del economista Correa. No la vamos a descalificar ni a calificar, simplemente estamos haciendo ver cuál es la posición del candidato Correa y cuál es la posición del resto de candidatos. Entonces ustedes tienen que escoger entre estas posiciones, pero es preciso que ustedes tengan claro cuáles son las posiciones. Insistimos, mientras el resto de candidatos habla de llegar a consensuar, de dialogar, de elaborar o de construir un país en conjunto, el candidato Correa dice que no, y por eso ellos están promulgando el voto en plancha, porque dicen que hay que tener una mayoría absoluta en la Asamblea. Actualmente ellos tienen se necesita una mayoría de 63 asambleístas, ellos tenían 58 asambleístas, 7 se les retiraron y quedaron con 51, a quienes los califican obviamente de traicioneros, de traidores, les dicen. Y dicen, ¿por qué ya no? Y palabras textuales del economista Correa anoche, ya no podemos seguir con este jueguito del consenso, del diálogo? ¿Por qué? Porque dice que hay una oposición que no es una oposición democrática, sino una oposición golpista, y citó como ejemplo el 30 de septiembre de 2010, perdón, de 2011, si no me equivoco. Entonces,
insistimos, hay dos propuestas de las que ustedes deben escoger, de las que deben analizar. Ustedes analicen bien el comportamiento de la oposición, el comportamiento del oficialismo, cómo eran las cosas antes, cómo eran las cosas durante, o cómo han sido las cosas durante los primeros 6 años del gobierno de Rafael Correa, y cómo se imaginarán que serán las cosas después. Ustedes sabrán sojuzgar y con base en eso decidirán el voto. Y el presidente habló ayer de algunas cosas que también son nuevas. Bueno, en el tema de la cárcel volvió a lo mismo de siempre, a una ambigüedad, ni confirmó ni negó, dijo que el periodista que le preguntaba tenía más información de que ya se estaba construyendo en los terrenos de la Brigada Patria, que se había adjudicado a Becerra Cuesta, que costaba como $24 millones, que estaba a cargo del Instituto de Construcción de Obras ICO. Entonces dijo, usted tiene más información, pero que se va a construir una cárcel para la región centro-norte de la Sierra, se va a construir. Eso. Por otro lado, también habló el economista Correa, el candidato a presidente, que habrá que reubicar a las casas que están dispersas en el sector rural, porque así es más fácil y menos costoso dotarles de servicios básicos como el agua potable, el alcantarillado, la luz eléctrica, en fin. Y en el caso de las nuevas urbanizaciones, de los nuevos asentamientos, el presidente o el candidato a presidente dijo que los municipios deberían primero exigir que se muestre que ya estén asfaltadas las calles, que estén ya con agua potable los terrenos, que estén con luz eléctrica los terrenos, y ahí recién se empiecen a vender los lotes para las urbanizaciones. Habría que preguntar, por ejemplo, si eso está sucediendo en Latacunga, en el sector norte, donde hay como 3, 4 urbanizaciones que ya se están construyendo y cuyo alcalde de la capital de Cotopaxi es precisamente de país. Todos esos elementos y esas inquietudes les dejamos para que ustedes analicen y juzguen. Y ahora es momento de recibir a Inés Rosario Herrera Suárez, es segunda candidata principal del Partido Social Cristiano de la lista 6 a asambleísta de Cotopaxi. Veamos en un resumen pregrabado quién es Inés Rosario Herrera Suárez. Buenos días. Inés Rosario Herrera Suárez, nacida en Valencia, Los Ríos, el 17 de octubre de 1966. Estudios primarios: Escuela Fiscal Mixta Montecristi. Estudios secundarios: Colegio Particular La Inmaculada, Instituto Latacunga. Títulos obtenidos: maestra en la rama de corte y confección, maestra en la rama de belleza, peluquería y cosmetología. Cargos desempeñados: actual vicepresidenta del Gremio de Belleza y Conexos de Cotopaxi. Muchísimas gracias por estar en el sede de Elecciones 2013. Bienvenida a la ciudad de Latacunga. Usted es de la provincia de Los Ríos, pero cotopaxense desde hace algunos años. Empecemos entonces, cuéntanos un poquito más de quién es usted, doña Inés. Primero que nada, buenos días a todos nuestros televidentes cotopaxenses que nos están escuchando en esta mañana, y a usted, Luis, muchas gracias y buenos días por haberme recibido en esta mañana. Bueno, yo soy nacida en Valencia. A la edad de 20 años llegué acá a la ciudad de Latacunga. Latacunga me acogió con brazos abiertos. Desde mis 20 años vivo aquí, actualmente tengo 46 años. Me casé aquí, tengo mis 3 hijos y gracias a Dios me ha ido súper bien. Adquirí aquí mis profesiones y ahora estoy ejerciendo como propietaria de una sala de belleza. Aquí en Latacunga. Aquí en Latacunga. Y también dirijo, soy vicepresidenta del Gremio de Belleza y Conexos Cotopaxi. Es un gremio que lo hacemos unas 32 compañeras. Y acogiéndonos a la metáfora y entre lo que usted realiza y lo que es la política, ¿usted cree que la política necesita un cambio de imagen o no? Sí necesita un cambio de imagen. ¿En qué sentido? La política. Tenemos muchos aspectos. Mire, la política a veces va direccionada solo a ciertos sectores y otros sectores son olvidados. Eso, y también en el sentido de que muchas veces hoy en día no podemos nosotros expresar lo que queremos. Estamos como que cohibidos actualmente. Al menos yo de mi persona puedo decirle que cuando a mí me propusieron para ser candidata, yo, como le digo, libremente en mi ejercicio puedo hablar, puedo decir lo que sea, pero en cuanto a política realmente nos da temor, porque hoy en día uno, si a lo mejor, bueno, uno no está para participar en política, ni para insultar, ni para hacer campaña sucia con nadie, pero desgraciadamente uno se siente hoy en día cohibido
de esta situación. Entonces, son las cosas que quisiéramos que cambien, porque tenemos nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones que vendrán, y si decimos, si hoy estamos así, después no sé qué va a ser. Entonces, eso creo que es lo que a Rosario Herrera ha motivado a querer participar en esto, para aportar con un granito de arena acerca de nuestras ideas. Hay un dicho popular que dice que el mono, aunque se vista de seda, mono queda. Y saco a relucir esto porque usted habla, yo le preguntaba si la política necesitaba un cambio de imagen, pero lo que necesitaría no es más bien una transformación de fondo, y eso es lo que está proponiendo el oficialismo desde hace 6 años, el actual gobierno, lo que acaba de decir anoche el economista Correa, ¿no? Es decir, no vamos a seguir con ese jueguito es palabra textual del economista Correa, del diálogo, del consenso. No, aquí se necesita es cambios profundos, radicales, correctos y rápidos. Entonces, la política no necesitaría dejar a un lado ese cambio de imagen, sino más bien irse a un cambio de fondo, de profundidad. El cambio de fondo hace falta, pero también no hay que hacerle así tan a la ligera. Ya. Esto se debe ir paso a paso, porque incluso los cambios bruscos a todas las personas nos causa sorpresa. Porque un día amanecemos con tenemos una forma de pensar, y al segundo día el presidente sale con otra, y realmente muchas veces no estamos preparados para eso. O sea que sí debe haber cambios de fondo, pero no a la carrera. ¿Y usted ha visto cambios de fondo en estos 6 años de este gobierno? Bueno, sí ha habido cambios, pero así como hay, bueno, todo el mundo habla de lo de qué es las carreteras y esa situación, pero no solamente a pretexto de que tenemos unas carreteras hermosas, vamos a vivir nosotros por decirle, vivir prepotencia, por decirle, la situación de la que se ve actualmente en este régimen. Entonces, todo es bueno, pero, o sea, hasta en la casa cuando uno a un hijo le dice de buena manera, pues está bien, pero en este sentido, a pretexto que tenemos algo bueno, quererse apoderar incluso de todos los poderes del Estado, no me parece bien, al menos en lo personal. De lo que dijo él anoche en la Tacunga, insisto, no vamos a continuar con este jueguito del diálogo, este jueguito del consenso. Aquí las cosas se tienen que hacer rápido, necesitamos gente que entiende el proyecto, que entiende el proceso, y necesitamos tener mayoría. Entonces uno queda como elector, como ciudadano, en un ambiente de incertidumbre y a veces hasta de decepción, o incluso yendo desde el otro lado de esperanza, pero una esperanza solamente en un sector, diciendo entonces, ¿para qué son las elecciones? Deberíamos evitarnos y elegir una sola tendencia, o sea, mejor dicho, desde ya. O sea, ¿qué va a pasar si llega Inés Rosario Herrera Suárez a la asamblea, si llega gente de otros partidos, movimientos, pero igual están en minoría? Sería como que las elecciones fueron una perdedera de tiempo, porque sus voces simplemente no van a ser escuchadas, sus proyectos de ley, por más, bueno, es más, estaría hasta por demás hablar de qué es lo que usted va a llevar de proyectos de ley a la asamblea, porque ya está anticipado, si ellos tienen mayoría no van a dialogar, no van a consensuar. Es justamente eso lo que a las personas que no estamos de acuerdo nos mueve a participar. Pero yo sé, cierto es que a lo mejor nosotros en una asamblea en la que haya mayoría, porque actualmente lo que se trata es de acaparar el poder por parte del oficialismo. Entonces, en cuanto a lo que usted decía, mi querido Luis, de que dice que pues no va a haber diálogo, usted se va a dar cuenta en cualquier ámbito, en cualquier situación, el diálogo es el que abre las puertas para cualquier circunstancia. Pero si vamos a decir, no va a haber diálogo y solo queremos que el oficialismo esté, como bien lo decía usted, ¿para qué entonces el Ecuador está invirtiendo miles de dólares en elecciones? O sea, simplemente que sea el presidente el que dirige, porque hoy actualmente en la asamblea, así sea el oficialismo el que tenga que alzar la mano lo que el presidente diga, o si fuera alguna idea que no fue hecha por él, así sea el oficialismo, pues él le deroga y punto. Entonces, ahora, pero también hay que recordar un poco lo que pasaba antes. Pese a que este país siempre ha sido de régimen presidencialista, es decir, el máximo poder ha sido el Ejecutivo en este país, así lo han dicho las constituciones. Sin embargo, hasta antes de la Constitución de Montecristi, hasta antes de este gobierno, hasta antes de los 6 últimos años, quien realmente gobernaba este país era el Congreso Nacional, lo que es ahora la Asamblea, pero que antes se llamaba Congreso Nacional, Parlamento. Es decir, había una oposición bárbara a todos los proyectos que iban desde el Ejecutivo. ¿Sí? Desde ese lado tendría razón el planteamiento del oficialismo, representado ahora en el candidato Correa, que insisto está por la reelección presidencial. ¿Cómo lograr entonces un punto medio, un equilibrio? Es decir,
ni lo que había antes, donde el pobre presidente no podía hacer nada porque todo era chantaje desde el Congreso Nacional, pero tampoco llegar al extremo que se quiere llegar, es decir, donde todo se imponga desde el Palacio de Carondelet y la Asamblea, pero mucho más las voces disonantes, ni siquiera se les permita sonar, escuchar. Es decir, ¿cómo lograr un equilibrio, un punto medio entre estas dos posiciones absurdas? Es justamente lo que yo digo, el diálogo es el que abre las puertas, llegar a un consenso. O sea, yo digo, por eso incluso no es que se diga que nosotros queremos la mayoría para tumbar a un gobierno, no. Pero el gobierno dice, anoche dijo, ¿cómo vamos a llegar con una oposición que no es democrática, sino golpista? Que él vive siempre nervioso, él vive nervioso, incluso él se defiende sin que nadie le acuse muchas veces. Entonces, ese es el problema. Y si él dice no hay diálogo, entonces yo pienso que los ecuatorianos justamente vamos a pensar y decir, bueno, ¿qué estamos viviendo? ¿Una dictadura o qué es esto? Porque sinceramente ya digo, hoy en día da miedo, mire, ahora se nos está coartando incluso la libertad de expresión, de poder protestar uno algo que uno no está de acuerdo. ¿Por qué le digo? Porque actualmente incluso hasta en los hospitales, ya veo yo en ciertas oficinas públicas, que dice que hay una ley, no recuerdo el artículo, que dice que si usted agrede verbalmente o le queda viendo mal al funcionario público, usted puede ir preso y tiene ¿Está en la ley eso? Han sacado actualmente, yo escuché hace unos días en TV Color que el señor alcalde de Salcedo presentó un documento en el que estipula que hay una ley que usted no puede decir nada. Mire, yo he sido de las personas que me he ido a una oficina pública y uno, con el respeto que se merece el señor funcionario y con la educación que a uno le caracteriza, uno entra a la oficina, saluda, muchas veces las personas no le alzan ni a ver, ellas siguen o pintándose las uñas o limándose o haciendo cualquier otra actividad, pero uno entra, saluda y nadie le contesta. Entonces es donde ese momento uno cambia y dice, bueno, señorita, ¿por qué? Entonces esa es la libertad de la que tenemos nosotros para protestar. Y, o sea, si ahora ya no podremos hacer eso, pues, o sea, qué pena. Justamente yo escuchaba en TV Color igual el análisis que decía el señor Álvarez. Han puesto ahora ya no solo una hojita, sino pancartas, dice, de la que prohíbe, o sea, de la que dice que cuidado al funcionario público le vayan a decir. Y yo estoy, o sea, que si una persona va y con grosería, sin más ni por qué le agrede de esa manera, pues cierto es, como ciudadanos tenemos que respetar y tenemos que exigir respeto, pero en cambio hoy no se va a poder hacer eso. Algún rato yo tuve la experiencia que estuve yo en el registro civil y estuve contenta porque hoy en día pusieron unos buzones de sugerencias, no sé si siguen o ya los retiraron con esta nuevo ley o qué será que hoy existe. Entonces había un buzón de sugerencias. Estuve yo toda una mañana en el registro civil, cuando era el señor Quintana el director provincial. Entonces fui mal atendida. El señor se dedicó a coger dinero, a coger, no sé, pues ahí había coimas que cogían incluso por debajo. Fui mal atendida. Entonces me acerqué y le digo al señor guardia, y estábamos haciendo cola. Y nosotros que estábamos haciendo cola había personas que pasaban más adelante. Entonces, ¿qué sucede? Y yo le digo, quiero poner una denuncia, veo que hay ahora sí, por fin, un buzón de sugerencias. Estoy de acuerdo, porque esto no existía antes. Entonces dice, sí señora, ¿sabe qué? Pero tiene que llenar un formulario, vaya acá. Bueno, lo cierto es que me metí, ¿sabe qué? En un problema por denunciar corrupción en ese momento. O sea que encima de eso ven lo que usted va a poner en la denuncia. Vea. No es solamente que ven, hay un abogado que está ahí, no sé, de recursos humanos, yo no sé qué es, no sé si ahora cómo será, porque hoy dicen que las cosas han cambiado, no, desde esa vez no he regresado al registro civil, porque me metí en un problema, ¿sabe por qué? Porque ¿usted va a pedir autorización al denunciado? Tiene que, no al denunciado, pero hay otra persona, entonces me dice, señora, es que tiene usted que llenar ese documento con el señor que está adentro, creo que es un abogado, como un juzgado, me imagino adentro. Entonces me dice, mire, tiene usted, dice, que llenar este documento e ir a hacer firmar acá, no sé si era recursos humanos o qué sé yo.
Lo cierto es que yo cogí, le puse la denuncia y me dice, váyase donde el señor director. Me voy donde el señor director. Le digo, mire señor director, yo no estoy de acuerdo de esto, no sé qué pasa, usted es autoridad aquí, pero mire afuera cómo se hacen las cosas. Hay personas en la tercera edad, hay mujeres embarazadas, estoy yo respetando mi cola y el señor está haciendo pasar a ciertas personas más adelante. Entonces me dice, vea señora, me dice, lo que pasa es que aquí nosotros ya no podemos hacer nada, me dice el señor Quintana, me dice, no podemos hacer nada, aquí estos se llevan, dice, el dinero como si se llevaran fundas de pan así llenecito de lo que cogen para hacer pasar, o sea, pero dése cuenta. ¿Pero y qué hacía el director para denunciar eso? No, es que el director simplemente me dice, ponga la denuncia, pues a ver si se hace algo, porque como ellos tienen sus amigos, de nada sirve, o sea, ni el director tenía la facultad de poder hacer justicia en ese momento. Iba a veces poner un documento en un buzón de sugerencia, o sea, no sirve de nada. Y luego después a uno salió el señor, el implicado, pues ya le conversaron, mire, sabe que esto pasó, me salió y me dijo, vea, no sea tan desgraciada usted, ¿por qué me hace esto? Yo tengo hijos que mantener. Le digo, está bien señor, usted puede saber que tiene hijos que mantener. Lo que acaba de decir usted de Salcedo, en Salcedo parece que hay mucha tela por cortar, amigos, amigas, porque yo he escuchado a algunos periodistas hablar de cómo les tratan en el municipio, y yo he preferido darle el beneficio de la duda al alcalde, pero hace unos 15 días llegó una carta, no, más, unas 3 semanas, llegó una carta a todos los medios, incluyendo a la redacción de cotopaxinoticias.com, el periódico electrónico que dirijo, y una carta súper ambigua, que en la práctica decía que cuidado con faltar el respeto a la autoridad, pero ahí no daba nombres. Y entonces una carta, para mí al menos ofensiva, porque yo personalmente nunca le he entrevistado al alcalde Mata en su despacho, y en las veces que nos hemos encontrado en las sesiones del Consejo Provincial hemos tenido una relación muy, muy cordial de saludo, y la reportera que teníamos del periódico en Salcedo nunca ha tenido ningún tipo de problema con eso. Entonces yo averigüé, conversé con Luisa Macaña y con alguien más que son los encargados de comunicación en el municipio, y decían, no, lo que pasa es que eso es concretamente contra un medio y contra un periodista, pero entonces sean valientes y pongan el nombre del periodista y del medio y no involucren a todos. Es como que yo aquí llego y digo, todos los alcaldes son corruptos, o sea, el alcalde me enjuiciaría, ¿no es cierto? Entonces también, si exigen respeto, exigamos derecho. Y además sé que ahora hay un juicio que el alcalde Mata le ha puesto a un periodista, vamos a averiguar eso, y obviamente todos tendrán igual espacio para explicar en la nota periodística que se redacte, pero insisto, ahí hay mucha tela por cortar. ¿Cuáles son las propuestas legislativas en materia de leyes que llevaría usted a la Asamblea Nacional Legislativa? Nosotros las propuestas que tenemos como partido son seguridad, empleo, preocupación por el agro, no más impuestos, descentralización a la autonomía y libertad. Okay. Esas son las propuestas que ya han hablado Francisco Cañizares. Sí, esas son las propuestas que tenemos como partido. Es como grupo, ¿no es cierto? Es un grupo, nosotros todos. ¿Y en materia de fiscalización? También es que el asambleísta es esa la función que hace, fiscaliza y como es bueno, nosotros somos para legislar y es decir, el doctor Carrillo también aprobar el presupuesto, ¿no? Esa es nuestra gestión, porque nosotros no somos para decir vamos a darles carreteras o vamos a darle empleo directamente, nosotros no somos los que vamos a dar, como le digo, son proyectos de ley para crear empleo. Okay. Esas son nuestras propuestas. ¿Quién es su alterno o su alterna? Mi alterna es Margarita Correa. Cuéntanos un poquito más de Margarita Correa. Margarita Correa es una docente, ella es licenciada en Ciencias de la Educación, ella también es de La Maná, y ella también está aquí, vive aquí, y siempre sus fines de semana, sí, presta sus servicios en La Maná. Si ustedes desean hacer alguna consulta a Inés Rosario Herrera Suárez, candidata asambleísta provincial de Cotopaxi por el Partido Social Cristiano, pueden llamar al número telefónico que aparece en caracteres en la pantalla de su televisor. Insistimos, si ustedes desean conversar directamente con Inés Rosario Herrera, pueden llamar al número que aparece en caracteres en pantalla de su televisor. ¿Cómo ve usted actualmente a Cotopaxi? ¿Cómo vería o cómo se imagina ver a Cotopaxi después de los 5 años que usted regresaría de la Asamblea Nacional Legislativa en caso de ganar? Bueno, Cotopaxi, al menos comparado desde cuando yo llegué aquí hace 26 años, ha crecido en todo sentido, no solo la Tacunga, sino todo lo que es Cotopaxi.
Y quisiera verle mucho mejor en el sentido de que toda la gente del campo sea respetada en las oficinas públicas. Ese es mi mayor anhelo, porque sabe, y que también yo más me rijo a la gente campesina, porque yo soy una persona, yo mi niñez, yo nací en el campo, yo crecí en el campo, yo sé cómo es el campo, lo duro que es el campo. Y quisiera verle a Cotopaxi no solamente con las carreteras de primer orden, bien bonitas. Quisiera verle a Cotopaxi con las carreteras de segundo, de tercer orden, que estén así, hermosas. ¿Para qué? Para que el agricultor que está produciendo en el campo tenga facilidad para sacar su producción. Yo soy del sector occidental y desgraciadamente un invierno nos deja en la pobreza más grande. ¿Por qué? Porque usted en invierno no tiene carreteras, no tenemos puentes para sacar. Nosotros en el sector de Solonzo necesitamos un puente de gran magnitud. Es por eso que con mis compañeros de las comunidades de Solonzo, Tonglo, del sector de Pucayacu, nosotros siempre hacemos acá comisiones, les espero yo a ellos, les acompaño y estamos pendientes pidiendo una obra que no sé qué es lo que pasa, pero desde cuando yo era muy niña se pedía esa obra, las autoridades iban. Yo quisiera que eso cambie, quisiera que cambie, porque ese es mi mayor anhelo como cotopaxense, como persona del pueblo, como persona que yo nací, me crié en el campo. Quisiera que la realidad de todas las cosas se vaya al campo. Ok, le agradecemos muchísimo por haber estado en el sede de elecciones 2013. Ha sido la señora Inés Rosario Herrera Suárez, segunda candidata principal a asambleísta de Cotopaxi por las listas 6 por el Partido Social Cristiano. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con el señor Segundo Jami. Él es también candidato a asambleísta, pero por las listas 23 por el movimiento Suma. Buenos días, regresamos de nuevo. No, discúlpeme, la política es bien corrupta. Al menos como ecuatoriana yo ya no creo. Capaz de disparar, señorita. ¿Por qué? Por lo que nadie dice la verdad. Ahora ya por el papel que necesitamos, ya y no votáramos, porque todos dicen esto y otro, y llegado al caso ya están en el poder. Olvídese. Para mí que no cumplen lo que ofrecen. Estamos jodidos, sea el uno, sea el otro, lo mismo da. Porque todos los partidos, sinceramente, lo que se asoman es en el momento ya de las elecciones. Ahí sí vienen, señora, buenos días, señoras, buenas tardes, ahí sí nos extienden la mano, solamente en tiempo de elecciones. De lo contrario, usted ve, jamás, nunca nos mira. Ahora que están con los votos, ahora sí ya pasan al indio, al emponchado, al hediondo. ¿Por qué? Porque están ahorita. Hasta el beso como de Judas, hasta discúlpenme, hasta la nalga dirán. ¿Por qué? Por el puesto. Algunos solo interesan al puesto, algunos se dejan, los que trabajan o los que colaboran a la comunidad, así, ellos sí hacen, pero lo demás interesa solo al puesto nomás. Personalmente le digo, o sea, se busca es el bien, no común ya, sino personal. Solamente es eso lo que buscamos todo mundo, porque no vemos, o sea, por los demás, sino con que yo salga adelante y eso. Al primo ya ve, roba por millones, tranquilamente se fue al extranjero. Ahora porque le exigen creo que le van a traer. Que hay tranquilamente millones, pero robe una gallina así es el pobre. Irnos a la organización. Diga usted, ¿dónde un pueblo se va a ver en adelante cuando usted le vea todo bien organizado? La unión para hacer cualquier cosa. Lo que requerimos que cumplan con las metas que ellos nos proponen. Porque nosotros los que ponemos en su puesto al señor presidente o al asambleísta, yo qué sé. Organizarse nuevamente, organizarse.
Ya la gente... Tenemos el derecho y la responsabilidad de elegir a nuestros representantes. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión. De lunes a viernes desde las 7:30. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Continuamos en esta emisión de Elecciones 2013, el programa que TVMIC ha creado para mostrar el perfil, los planteamientos de los candidatos, de las candidatas asambleístas provinciales de Cotopaxi. Este programa se transmite en la señal abierta 47 para Cotopaxi y Tungurahua. Y usted puede ver también el reprise a las 22:10 de la noche, de lunes a viernes. Además, pasado el mediodía, usted puede ver los videos de estos programas en www.cotopaxinoticias.com. Es el turno de recibir entonces al señor Segundo Jami. Él es el tercer candidato principal de las listas 23 del movimiento Suma, que auspicia la candidatura presidencial de Mauricio Rodas, y que estuvo hace unos días aquí en la ciudad de La Tacunga. ¿Quién es Segundo Jami? Buenos días, cuéntanos un poco para después adentrarnos en una entrevista más. En primer lugar, quiero hacer extensivo mi saludo cordial a todos quienes están en este prestigioso medio de comunicación de la provincia de Cotopaxi. Y Segundo Jami es un indígena desde la comunidad de Huantu Grande, cantón Saquisilí, y obviamente provincia de Cotopaxi. Tuve el honor de ser alcalde en Saquisilí, concejal en Saquisilí, y en algún momento tuve la oportunidad también de ser vicepresidente del movimiento indígena de Cotopaxi. Eso la provincia de Cotopaxi conoce, y por lo tanto pues no he dejado de ser dirigente, sigo siendo dirigente, es decir, en mi comunidad pues sigo dirigiendo la comunidad. Este momento soy el presidente de la comunidad. Y por el momento que me ocupo mis tiempos libres, me dedico a realizar mi libre ejercicio profesional como abogado, prestando servicios a la colectividad de la provincia de Cotopaxi. Y pues hoy me encuentro de candidato por el movimiento Suma, las listas 23, en compañía de los compañeros profesionales igual, de diferentes ramas. En este caso, acompañado por el doctor Walter Olmos, quien encabeza la lista. Asimismo, la compañera Mayra Madrid, de la ciudad de La Maná. Igualmente, la compañera Lidia Vázquez, quienes estamos encabezando la lista del movimiento Suma, listas 23, pues que estamos aquí para presentar nuestras propuestas a la colectividad de la provincia de Cotopaxi, para que ellos vean a los candidatos que verdaderamente va a trabajar en representación de ellos. Usted ha sido también alcalde de Saquisilí, como lo acaba de mencionar usted mismo, vicepresidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, y además fiscal de Asuntos Indígenas de Cotopaxi. Si no me equivoco, usted asumió este cargo en un momento crítico para la aplicación de la justicia indígena, que fue en el caso La Cocha. Todos estos cargos usted los ha desempeñado por Pachacutic, por el movimiento indígena de Cotopaxi. ¿Qué pasó? ¿Cómo así salió del movimiento indígena? ¿Cómo así salió de Pachacutic y ahora está en Suma? A ver, también pasó por el movimiento municipalista, ¿no? Sí, mire, cuando estuve por Pachacutic, hice mi misión de alcalde y concejal en el cantón Saquisilí. Primero fue concejal, después alcalde, ¿no? Obviamente, ¿Ya? obviamente. Y posteriormente, por el año 2008, por algunas discrepancias internas del movimiento indígena, en este caso de los supuestos líderes, ¿ya?, tanto provincial y como local, tuve que retirar del movimiento, en vista de que no se ejercían los verdaderos derechos que para el que fue creado, en este caso el movimiento político Pachacutic. ¿Ya? Se empezó a distorsionar, por cuanto los lineamientos políticos no estuvieron cumpliendo a cabalidad, y por lo tanto, siendo un dirigente y sobre todo una persona orgánica, respetuoso para la nominación de los candidatos, y en fin, pues al no haber ese respeto en el 2008 yo tuve que retirar, y en ese sentido los compañeros que me respaldan hasta el momento en Saquisilí pidieron que más bien dejemos de estar peleando
internamente creadas las pugnas internas y que teníamos que hacer nuestro trabajo independiente y de tal manera que no solo salí yo, salimos un buen grupo de compañeros que hacíamos la organización y que hacíamos también Pachacuti. Entonces, en ese sentido, pues, segundo Jami a la cabeza, pues salimos algunos líderes que participábamos. ¿Y cuándo fue que estaba en el movimiento municipalista? ¿Y cuándo fue que se ingresó al movimiento municipalista? Justamente cuando salimos en el año 2008. ¿Usted fue candidato? ¿No? Fui candidato a la reelección a la alcaldía por el movimiento municipalista. ¿Y ganó? No hemos ganado, ni Pachacuti, ni municipalista. Ganó país. Ganó país. El actual alcalde, Manuel Chango. Actual alcalde. En ese sentido, pues manifestar de que segundo Jami, pues en Saquisilí tiene representación. Es decir, cuando usted fue fiscal de asuntos indígenas ya no estaba en el movimiento indígena. Ya no era de Pachacuti, tampoco era en representación del movimiento indígena. Fue más directo del fiscal Pesantes en ese entonces, ¿cierto? Hay que respetar a las instancias. Yo respeto mucho al movimiento indígena de Cotopaxi, porque es una organización de carácter social y más no político, pero hay una confusión en el sentido de, obviamente, con el movimiento político Pachacuti. ¿Cuáles fueron las discrepancias que usted tuvo con Pachacuti y cuáles fueron los dirigentes que distorsionaron los derechos de Pachacuti? Mire, las discrepancias que yo discrepé mucho por los amarres, por los trabajos, por los cabildíos. ¿Amarres entre quiénes? Entre la gente, entre nosotros, en otras palabras, en donde empieza a hacer la pugna diciendo que no, el cuento de nueva gente. No, yo para Pachacuti aquí puede decir, no hay ningún compromiso con nadie, por supuesto. Sí, y en ese sentido yo tuve que decir, mire, tengo derecho de ir a la reelección, por cuanto en Saquisilí ya creó una jurisprudencia en el sentido de que ya se usted quería ir a la reelección, pero Pachacuti no quería que usted vaya a la reelección. Algunos dirigentes interesados y grupales. ¿Qué candidato querían ellos? En este caso dijeron ellos nuevos, pero estaban trabajando por el candidato Juan Alomoto. ¿No? Y en ese sentido, pues yo... ¿Y no era nuevo él, como candidato? Como candidato sí, pero como dirigente, como persona siempre ha estado en la organización trabajando todo este tipo de cosas. Y en ese sentido, pues yo simplemente pedí un derecho, ese derecho establecido que ya hubo en Saquisilí, porque al anterior alcalde les dieron ese derecho a la reelección. Y llegó a ocupar... al anterior alcalde, que fue ¿quién? Antonio Yumitasi. Antonio Yumitasi. Él estuvo 2 periodos. 2 periodos. Entonces les dije que si el anterior tuvo ese derecho, ¿y por qué yo no tengo ese derecho? Entonces por ahí nació la discrepancia, y de tal manera que yo tuve que retirar del movimiento político. Es decir, que del proceso organizativo, yo sigo siendo presidente de la comuna, mi comunidad pertenece a la Jatarichun, por ende la Jatarichun pertenece al movimiento indígena de Cotopaxi. Es decir, usted se considera del movimiento indígena, más no de Pachacuti. Más no de Pachacuti. Igual que la actual prefecta, ella dice lo mismo. Mire, aquí hay que respetar, en este caso son 2 instancias diferentes, no podemos decir... Blanca Huamagata y Gilberto Huamagata dicen lo mismo, nosotros no somos de Pachacuti, pero seguimos siendo el movimiento indígena. Mire, en cambio yo soy dirigente, yo soy presidente de la comuna de Huanto Grande. Huanto Grande es miembro de la organización, miembro jurídico, porque yo fui el que legalicé a la organización Jatarichun y por lo tanto la comuna de Huanto Grande es filial legalmente. Por lo tanto, Jatarichun, miembro del movimiento indígena Cotopaxi, es decir que Huanto Grande también es miembro del movimiento indígena Cotopaxi. Es lógico, por no tener discrepancias con los dirigentes, tanto del movimiento indígena como de Jatarichun, lo único que he hecho es de trabajar para la comuna desde el punto que me encuentre. Hago algunos desarrollos, este momento mismo estamos trabajando con aportes propios de la comunidad. Hemos iniciado ya la construcción de un cerramiento, por ejemplo, del cementerio, que nuestro cementerio es siquiera de 1,5 hectáreas. Es bien grande, ¿no? Listo. Es necesario conocer la trayectoria política de los candidatos, de las candidatas, porque son los que nos van a representar en la Asamblea Nacional Legislativa, y no solamente van a representar a los que den el voto por ellos, sino ya una vez electos representan absolutamente a todos. Y entonces es conveniente saber si se mantendrán en la misma posición política, si allá también se cambiarán, por eso es importante saber las causas que originó los cambios, ¿no es cierto?, de su paso de Pachacuti al movimiento municipalista y ahora a Suma. ¿Cómo llega Suma al partido del candidato presidencial Mauricio Rodas? A ver, 2 cosas debemos puntualizar. Primero, en cuanto se refiere al movimiento municipalista,
este rato está siendo cuestionado por los gastos electorales de las elecciones pasadas. ¿Ya? ¿Qué pasó? No, supuestamente dicen que hemos excedido en los gastos, que no hemos cumplido algunas normas. Es por esa razón como sanción no se ha inscrito para poder participar con el mismo... Si no, ¿usted hubiese seguido en el municipalista? Nosotros continuábamos en el movimiento municipalista y Amauta, porque aquí hay que tomar en cuenta el movimiento local, la Amauta, por cuanto existe esta convicción en el que hemos organizado entre los dos movimientos políticos, Amauta y municipalista, para afrontar a nivel provincial en el año 2008. Y en esta ocasión, estos dos movimientos que no están inscritos, hemos reunido los dirigentes para tomar esta decisión, para participar con el movimiento Suma, por cuanto somos entes políticos, sujetos políticos conocidos a nivel de la provincia, y de tal manera que nosotros no podíamos quedar sin la participación electoral. Ahora la pregunta es entonces, ¿por qué Suma y no otro movimiento? Yo que sé, Creo, el PRIAN, el Partido Social Cristiano, no sé, se me ocurre. ¿Por qué Suma? Mire, estamos participando con el Suma porque, primero, un movimiento nuevo. Segundo lugar, el candidato a la presidencia de la República es nuevo. Y por lo tanto tiene buenas propuestas, que hay convicción, en este caso con la ideología política que manejamos. No por el hecho de que se haya retirado de un movimiento político, hemos dejado de pensar del pueblo, de la gente, de la provincia, del desarrollo social, económico, de la agricultura, de la educación, de salud, de la familia, de la identidad cultural, y gracias a Dios... Es decir, ¿usted mantiene su ideología? Mantenemos la ideología política. Donde quiera que estemos vamos a seguir trabajando para la gente, para el beneficio social, para el beneficio común, para la colectividad, porque ese es el interés de trabajo político de nosotros. Mire, yo soy indígena, yo vivo en el campo, tengo mi casa en el campo, y yo no voy a dejar de pensar de mi ganado, de mis cuis, de mi conejo, de mi propiedad, de mi siembra, en este caso, de la familia, de la educación. Tengo mis hijos, y por lo tanto nosotros siempre buscamos el interés colectivo de todos, y en ese sentido, pues en esta ocasión yo tuve la oportunidad de ir a trabajar con el gobierno, de ir a trabajar con alguna otra autoridad, de asesor, ocupando algunos cargos. ¿Sí? Pero yo no lo he hecho, no lo he buscado porque no tengo interés. ¿Qué cargos no has ocupado en este gobierno, en el gobierno de Correa? Mire, no los considero tal vez como cargos que he ocupado por parte del gobierno, sino más bien... Usted acaba de decir. Mire, no he buscado, dije. No he buscado. No he ocupado cargos, en este caso, con el gobierno actual, ni con otras autoridades. ¿Y el cargo de fiscal de asuntos indígenas? Mire, llamó para un concurso, yo presenté mi carpeta, y hubieron otros compañeros que presentaron también, y tomaron en cuenta mi carpeta para fiscal de asuntos indígenas. Me contrataron por 6 meses, y por lo tanto no considero que era una cuota política. Ok. Dentro de ese marco, entonces, que usted dice que conserva su ideología, ¿cuáles son las propuestas de ley que lleva usted a la Asamblea Nacional Legislativa y que las plasmaría en el caso, o las propondría en el caso de ganar? Mientras tanto, ustedes, amigos, amigas, si desean consultar o manifestar alguna inquietud directamente al candidato Segundo Jami, ustedes pueden marcar el número de teléfono que aparece en caracteres en la pantalla de su televisor. ¿Cuáles son las propuestas que usted lleva a la Asamblea, doctor Jami? Nosotros llevamos algunas propuestas. Primero, la ley de educación. ¿Por qué la ley de educación? Mire, nosotros hemos visto inconvenientes fuertes desde la educación básica, educación inicial. Este rato nosotros queremos proponer una reforma a la ley de educación para introducir de que ya sea una norma política del Estado, en el sentido de que la educación inicial sea tomada en cuenta dentro de la ley correspondiente. ¿Por qué razón? Porque este momento las guarderías infantiles es como una pelota, por cuanto un año asume una institución, el otro año asume otra institución, asume una fundación, asume el municipio, y de repente en las comunidades igual. Entonces, ¿qué diría la reforma? ¿Qué propondría la reforma? En la reforma queremos proponer que esa educación sea tomada en cuenta dentro de la norma legal correspondiente, en este caso dentro de la ley de educación, se tome en cuenta que sea una política del Estado y que asuma que tiene que ser fiscal, tiene que ser tomado en cuenta con presupuestos, con todo, con infraestructura, con técnicos. Obviamente que hay que tomar en cuenta a las madres comunitarias que han venido trabajando mucho tiempo
pero también con una bonificación. ¿Pero qué institución se haría cargo? Según En este esta caso reforma? puede ser el mismo Ministerio de Educación, y si no es el Ministerio de Educación, pero tiene que ser una institución acorde a la educación, que tenga fines. No puede ser que una fundación que no tenga nada que ver con una educación asume la responsabilidad y posteriormente no sabe cómo dirigir el proceso. Pero ahora ya no está en manos de fundación, está en manos del MIES. Obviamente, pero está en manos del INFA, ya desapareció el INFA y desde enero está en manos del MIES. Está en manos del MIES, pero en cambio yo respeto mucho a la institución, en este caso Ministerio de Desarrollo, de Inclusión Social y Económica. Mire, yo considero que esta instancia no está hecho para ese fin. Aquí tiene que ser una instancia educativa, porque estamos hablando de educación inicial. No, estamos hablando de un desarrollo. Y dentro de esta norma legal también se piensa hablar de la Ley de Educación Superior. ¿Qué cambios se harían falta en la Ley de Educación Superior? No es justo que nuestros estudiantes estén quedando afuera sin poder ingresar a las universidades, simplemente por haber tomado en cuenta una máquina que diga, usted sirve para una cosa, usted sirve para otra cosa. Mire, a mí me interesó ser abogado desde un principio, y tuve la oportunidad de ser abogado, soy doctor en jurisprudencia, pero en cambio la juventud actual no va a poder tomar una decisión en la materia, en la carrera que ellos quieran estudiar. Si alguien dice, mire, yo quiero ser ingeniero industrial, la máquina les va a decir, no, usted está bueno para ser panadero. La máquina les va diciendo, usted sirve para esta otra cosa. Uno, dos, les está diciendo, mire, usted, por ejemplo, usted quiere ingresarse a la Universidad Técnica de Cotopaxi, pero a la vez también le dice, ¿sabe qué? Usted no puede irse a esa universidad, usted váyase a Guayaquil, a Cuenca, a Ibarra, a Tulcán, a otras partes de estudiar. Y eso es perjudicial para los padres y para los estudiantes. Entonces usted haría una reforma para que sea como antes. No tanto como antes. Entonces, nosotros proponemos de que tiene que incorporarse un artículo en esta parte, en el sentido de que se dé oportunidad para que el estudiante salga ya capacitado desde el bachillerato para que se pueda rendir pruebas. Porque este momento el bachiller no ha nacido capacitado para rendir pruebas psicológicas, pruebas académicas, pruebas técnicas. Pero la intención un poco de esta ley o de este mecanismo que usted acaba de citar en la Ley de Educación Superior es que no pase lo que está pasando ahora, por ejemplo, en el campo, en los páramos, que es el sector más abandonado, ¿no es cierto?, el sector rural en general. Es decir, hay sitios como Guasaganda, hay sitios como Pucayaco, hay sitios en el mismo Pangua, donde son ricos en producción agrícola, en producción ganadera, Sicchos, Salcedo también, digamos, y donde se desperdician los productos, hablemos de Sicchos, se desperdicia la mora, se desperdicia la leche, porque no hay, por ejemplo, gente preparada en carreras técnicas, digamos, o en carreras, digamos, un ingeniero agroindustrial que transforme esa leche en productos lácteos ya elaborados, que transforme esa mora, yo que sé, en mermeladas, es decir, que le dé un valor agregado para que se pueda vender a un precio que sea razonable y justifique el trabajo sacrificado o esforzado que hacen los campesinos, ¿no es cierto?, y evite que quienes se lleven esa plata sean los intermediarios, porque lo que hacen es los intermediarios van, compran barato en Sicchos, por poner un ejemplo, y venden caro en Ambato, en Guayaquil, en Quito, aquí mismo en La Tacunga. Entonces la idea es eso, o sea, suplir esa mano de obra que no hay, ir formando a la propia juventud de sus propios sectores de acuerdo a las potencialidades económicas de cada sector. ¿No está bien eso? Mire, en primer lugar, no existe una política de producción de seguridad agropecuaria en nuestro país. Ahora mismo sé que los lecheros están fracasados, la gente que tiene leche. ¿Por qué? Porque ya las fábricas no están recibiéndose porque hay exceso. Hay una competencia. Colombia ha dejado de comprar leche a Ecuador porque tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Sí, efectivamente. Pero, es decir que el agricultor o el campesino deja de producir porque no hay una política en la que asegure su producción. Ahora, si a usted le preparo ingeniero agrónomo de primera clase, que es necesario tener nuestros profesionales, y efectivamente sí lo tenemos, y hay compañeros indígenas profesionales. Pero que trabajan en otras partes, menos en su comunidad de origen. Eso también es otro problema. ¿Pero por qué? Porque esas empresas que tienen una seguridad, ¿no es cierto?,
de importarse, de exportarse. Ellos tienen la seguridad de generar ingresos económicos y pagar un sueldo. Este rato, ¿qué busca la gente? Tener recursos económicos para solventar la vida. Entonces, nosotros planteamos también, proponemos también a la colectividad de Cotopaxi y del país, decirles de que cuando nosotros lleguemos, vamos a proponer también una ley de una distribución equitativa del sistema de agua para riego, que tiene que ser tecnificado, que tiene que ser una política del Estado, y lo que es más, respetando a las juntas, a las organizaciones que existen en nuestra provincia y en el país, porque con la nueva ley que hoy pretende hacer, pretende desaparecer esa forma de organización, esa forma de control que existe en nuestra provincia y en el país. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a proponer una ley equitativa, transparente, que tome en cuenta que se incluya al sector agropecuario y que también la distribución sea equitativa. ¿De qué manera tiene que ser equitativamente? ¿Cómo? Tiene que distribuirse de acuerdo a la necesidad. Es decir, si usted tiene 100 hectáreas de terreno, hay que darles para esas 100 hectáreas. Si alguien tiene 5 hectáreas, hay que entregarles para esas 5 hectáreas. Porque distribución equitativa no significa repartir en partes iguales. Así es. Significa distribuir de manera conforme a la necesidad que tenga la persona. Entonces, nosotros tenemos otras propuestas más, en este caso, la ley orgánica de transporte terrestre y seguridad vial, que también se requiere de una reforma en el que no tanto flexible, pero mire, pero ¿cuál sería la reforma concreta? Mire, la reforma concreta es que de pronto en la sanción, dentro de la sanción, ¿cómo puede sancionar 3 veces a un conductor? Al mismo tiempo le mandan a la cárcel, les cobran una sanción económica, les reducen la licencia, y entonces es injusto. ¿Y usted se ha preguntado cómo pueden repetirse accidentes, tragedias de tránsito con mortandades enteras cada rato aquí en el país? Mire, por más normas legales que pongamos, no se va a reducir mientras no exista una educación. Entonces eliminemos las leyes, pues eliminemos los asambleístas, eliminemos las autoridades, que cada quien haga lo que le dé la gana. Entonces. No se trata de que se haga lo que le dé la gana, ni tampoco se retiren las autoridades. Uno que viaja a pie, uno que viaja en bus de pasajero, se da cuenta, hasta en la forma de manejar. O sea, el otro día venía una Cotopaxi, qué chévere señor, o sea, ni se sentía el momento que frenaba y el momento que aceleraba, pero hay otros que parecen caballos y burros, o sea, esos pobres animalitos salen más despacio que ciertos, y perdónenme en la comparación, que ciertos conductores que aceleran, que no saben cómo tratar el pedal. Aquí hay que hablar de la parte técnica, mecánica. Tenemos una llamada telefónica, buenos días. ¿De dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? Buenos días, le está saludando el economista Marcelo Rosas, estoy llamándole de aquí de la Tacunga, soy un habitante también del cantón Sicchos, tengo una propiedad en Chuquilán, soy dirigente de la organización FOI Chuquilán, que hemos cambiado ahora, pues los nuevos estatutos están ya en el CODEMPE. Se llamará el gobierno de las comunidades indígenas y campesinas. Estoy viendo el programa y conversando precisamente con ustedes. Quiero yo, pues, digamos, estar de acuerdo con ciertas oportunidades que está diciendo Segundo. Hemos sido compañeros del movimiento indígena y desafortunadamente pues él se fue de Pachacutic, pero él dice que seguirá siendo indígena y siendo parte del movimiento indígena. La única cosa es que el brazo derecho del movimiento indígena es Pachacutic. En estas condiciones yo pues tengo que discrepar un poquito con Segundo Jano. Pero pues lo que quiero decirle es que es importante que los candidatos, así como me hicieron una entrevista en Radio La Tacunga, yo les dije, es importante que los candidatos de todos los que quieren ser legisladores, sentarse en una asamblea pública para escuchar las necesidades de las diferentes comunidades, especialmente de las comunidades agrícolas de los campos que son los pueblos más olvidados. Solamente en campaña se asoman a buscar los votos. En esas condiciones, yo le quiero decir a Segundo que en su comunidad y en otras comunidades hay quizás las mismas necesidades, pero hay que trabajar, hay que ponerle el brazo para que cuando está uno en una posición, en un puesto, hacer las obras reales. Por ejemplo,
La Federación de Organizaciones Indígenas de Chuquchilán, a través de nuestro tiempo que hemos estado, en 2 años hemos impulsado duramente una empresa procesadora de chochos. El MCCH, el consorcio MCCH-CESA, está ya casi por terminar, ¿no? Se están instalando las maquinarias para poner la procesadora de chochos. Y esto es de las comunidades, esto es de la organización, para dar trabajo, y precisamente lo que estamos haciendo es ayudando a producir, a trabajar el campo y hacer y poner chochos, y que haya el producto para nosotros poder trabajar. Ok, vamos concretando, por favor. Una empresa de granos secos, ¿no? En eso también hemos trabajado y tenemos ya... Cortemos por cuestión de tiempo, por favor. La cuestión, usted acaba de escuchar, ¿cuál es su comentario que hace la economía? En primer lugar, mi saludo cordial al Marcelito Rojas, aunque a lo mejor por el hecho de haber dejado de ser parte, en este caso de Pachacuti, que haya dejado de ser compañero, que es otra cosa, pero yo sigo considerando que son mis compañeros, mis amigos. Yo no me he enojado con nadie, saludo con todo el mundo. Ahora, otra cosa, la preocupación de mi gran amigo Marcelo. Obviamente que podemos crear mejores empresas, ¿no? Pero eso ya está en la parte operativa, en la parte del desarrollo. Lo que aquí hay que pelear es que estas empresas también sean introducidas dentro de la política del Estado, donde exista el financiamiento, donde exista la seguridad. ¿Y eso puede ser mediante ley? Obviamente que hay que hacer una ley. Si no existe una ley, simplemente no funcionarían las empresas que existan. ¿Algún otro tema puntual en legislación? El tema puntual que yo quiero hablar es el tema de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Bueno, a lo mejor usted no esté de acuerdo, pero hay un montón de choferes. Y le van a dar los votos, eso sin duda. Hay un montón de choferes que no está de acuerdo con la triple sanción, con la doble sanción. No, miren, a ver, ¿a quién le gusta estar libre? O sea, preso. Le gusta estar libre, ¿verdad? Si a usted le digo, propongo, si por una infracción le meto a mí me gusta estar libre, por eso mismo yo cumplo las leyes, yo respeto, no mato, no miento, no robo. Pues. Sí, por eso mismo hay que hacer una ley diferente. ¿Ya? A usted, por ejemplo, se accidentó 2, 3 veces, chao licencia, ya no tiene licencia, ¿no? Usted tiene que pero ahora su sustento económico es volanteándole, trabaja de chofer. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Dejó de ser chofer, ¿qué va a hacer usted? Entonces la gran pregunta es esa. Por lo tanto... Por eso tengo que cuidar mi puesto de trabajo. Yo como periodista no puedo calumniar, porque si no también, así no me quiten la licencia, pierdo credibilidad, ni a nadie me ve, ni nadie me escucha, ni nadie me lee, y también de qué vivo. Pues por eso mismo tengo que ser responsable con lo que digo. Efectivamente, pero también hay que inculcar que para ser responsables hay que capacitar en área de educación vial, desde las escuelas, desde los colegios, ir creando las conciencias, ir capacitando. Entonces, si nosotros dejamos de hacer eso, simple y llanamente, por más nuevas leyes o buenas leyes que tengamos, seguirá habiendo infracción. Y yo siempre digo, mientras más control, más contrabando. ¿No? En esta ocasión, en nuestro país ha aumentado los señores policías, ha aumentado tanta seguridad. ¿Sí o no? Hay mucha seguridad. Pero asimismo ha aumentado la delincuencia, la drogadicción. Entonces la propuesta concreta en materia de tránsito sería cambiar las sanciones que existen. O que no haya varias sanciones para el mismo conductor. Porque la Constitución dice que ninguna persona puede ser sancionada por 2 o 3 veces. Por una misma causa, tiene que sancionar una sola cosa. O bien con cárcel, o bien con multa, o bien con el retiro de la licencia. Exacto, o paulatinamente, puede ser primero una sanción pecuniaria, segundo lugar puede ser con la cárcel, tercer lugar con retiro de la licencia, pero no se me sanciona a la vez las 3 cosas. Ok, esa es su propuesta concreta. Y finalmente, quiero topar en este tema de transporte mismo, nuestros compañeros indígenas campesinos, que tienen sus camionetitas, que bajan de las comunidades. Mire, el hecho de que venga con 3, 4 familias... De acuerdo, ¿cuál es la propuesta concreta? Pero permítame explicar... No, la propuesta concreta, porque hay un proyecto de ley presentado por Lourdes Tibán en la Asamblea, y hay en cambio ya la luz verde desde el gobierno, pero vía reglamento desde la Presidencia de la República. Las cosas están dadas. ¿Cuál es su propuesta concreta? Mire, tiene que ser una ley. Un reglamento en cualquier momento se modifica. Tiene que ser una ley, y por lo tanto, tomados en cuenta a ellos, no se les considere como trabajadores ilegales, perseguidos como delincuentes. Hay un proyecto ya de ley. ¿Usted respaldaría la ley que está ahí de Tendremos que revisar. No ha revisado todavía. Si es en beneficio de la colectividad, de la provincia y del país, siempre hay que trabajar. ¿Y si no presentaría otro proyecto? Si no presentaríamos otro, o trabajar, porque habló el don Marcelo
Rosas habló de la participación ciudadana. Gracias a Dios estoy capacitado en la participación ciudadana. Cuando fui alcalde, trabajé con asambleas cantonales, parroquiales, comunales, recolectando las necesidades. Y de tal manera que, y si el pueblo de Cotopaxi da la oportunidad de trabajar, de llegar a ser asambleísta, trabajaremos con la participación ciudadana, efectivamente, preguntando qué otras leyes o qué es lo que tenemos que reformar o qué es lo que tenemos que proponer en la Asamblea Nacional. Ya. Ahora, en materia de fiscalización, ¿cuál va a ser su prioridad? Efectivamente, este es el trabajo muy importante, que hay que fiscalizar tanto a las autoridades provinciales, locales, nacionales, en este caso. ¿Pero cuál tema va a ser su prioridad? Es que hay que exigir de todos los trabajos, que haga con transparencia, que haga bien las cosas, enmarcadas en la ley y acorde a la necesidad. Para finalizar, doctor Jami, le voy a contar lo mismo que le contaba a la señora Inés Rosario Herrera Suárez, candidata social cristiana, que estuvo aquí al inicio del programa, esta mañana, sobre lo que dijo el presidente candidato ayer, el economista Rafael Correa en La Tacunga, precisamente. Fue mucho más claro, o mejor dicho, esta vez fue claro, o está siendo claro, a diferencia de lo que no fue claro cuando la primera vez que se postuló para presidente de la República, hace 6 años. Él ahora dice que ya no queremos ese jueguito, esa es la palabra textual de él, de los consensos, del diálogo, ¿no? Dice, aquí hay que hacer una revolución rápida, bien hecha, pero rápida, y lo que se necesita es una mayoría absoluta en la Asamblea, se necesita 63 votos. Ellos ahora son el bloque más grande de los del país, pero apenas tenían 58 asambleístas y con 7 deserciones se quedaron con 51. En ese sentido, ellos consideran que su proyecto de gobierno, lo que ellos denominan Revolución Ciudadana, es lo correcto para la sociedad ecuatoriana y que eso hay que impulsarlo a como de lugar. Y que no cuentan entonces las voces disonantes o las voces de la oposición, porque además el candidato Correa dice que la oposición no es una oposición democrática, sino una oposición golpista, y cita como ejemplo el famoso 30 de septiembre o el recordado 30 de septiembre. En ese sentido, entonces, a uno como ciudadano da la impresión de que esto de las elecciones sería como algo, una perdedera de tiempo, ¿no? ¿Cómo ve usted eso? ¿Va a ser posible hacer algo desde la Asamblea dentro de esta lógica del oficialismo que al final de cuentas tiene más poder o más ventajas? Mire, prácticamente se instauraría una dictadura. ¿Ya? Una dictadura en el sentido de que yo quiero hacer esto, hago y punto, se acabó el lío. El caso práctico. No estoy en contra de la construcción del centro de rehabilitación social. ¿Ya? ¿Usted apoya la? No estoy en contra. ¿Ya? Pero decirles de que aquí tenía que haber procedido a levantar una consulta a la gente, trabajar con la gente, concientizar a la gente. ¿Para qué sirve eso que va a construir? O sea, la obra está bien, pero el proceso con el que se llevó está mal. Efectivamente, y eso es lo que hay que fiscalizar. ¿Ya? Por lo tanto, estaría faltando el respeto a la constitución política del Estado ecuatoriano. A la propia constitución que aprobaron ellos. A la propia constitución que ellos lo hicieron. ¿Ya? Porque la constitución política del Estado determina que es un país democrático, soberano. Pregunto, ¿la soberanía radica ante quién? Ante el pueblo, sí, dicen ellos mismos, repiten cada sábado. ¿O es que la soberanía radica ante el mandatario? ¿Quién es el mandante? El pueblo, supuestamente. Hay que diferenciar esas dos cosas. Yeah. Por lo tanto, sería inconstitucional las actitudes que tomen, las actitudes que hagan. No, que la Revolución Ciudadana está apuradísimo. Y por más buenas intenciones que tengan, por más buenas obras que hayan hecho, cosas que no se han hecho antes, como carreteras, hospitales, esto de la educación y muchas cosas más. Lo de la misión Manuel Espejo a favor de las personas con discapacidad es algo espectacular que no se ha visto en el mundo. Por lo tanto, hay que poner en conocimiento de la gente. Mire, yo puedo decir, sabe que yo quiero hacer una ley, no sé qué ley, pero no les interesa a la gente, no les va a beneficiar a la gente. Yeah. A lo mejor sea direccionado para un grupo de personas, para clase élite. Ahora mismo, miren, nosotros, los democráticos, vamos a elegir al presidente el día 17 de febrero. Pero Alianza País dice que ya tiene presidente. Ahí están las pancartas donde ponen esas gigantografías, que la Tacunga ya tiene presidente. ¿Y quién es el presidente? Ellos ya tienen presidente. Nosotros recién vamos a elegir el día 17 de febrero de 2013. Por lo tanto, ahí se elegirá a los asambleístas, se elegirá al presidente de la República. Entonces, ¿qué democracia hablamos si no hay esa participación, si no permitimos esa participación ciudadana que la gente, o mejor dicho, está establecido como política del Estado dentro de la Constitución Política del Estado? Por lo tanto, sería inconstitucional, sería una dictadura para el país. Simplemente diría, yo hago esto. Ahora mismo con las leyes se ha aterrorizado a la gente.
El movimiento indígena, cualquier grupo organizado. Ahora no se puede reclamar ni alzar la voz al señor presidente porque mañana les manda a detener. Ok, ha estado con nosotros el doctor Segundo Jami, además es homónimo de Segundo Jami, de su vecino también de Guaitacama, atleta, el corredor, el atleta, que ha dado muchos triunfos a Cotopaxi, y si nos está viendo él o su familia, le mandamos un abrazo enorme, muy respetuoso, muy afectuoso a Segundo Jami. Segundo Jami, ¿qué otro apellido es usted? Jami Yumitasi. Jami Yumitasi. Decirles que yo también soy corredor, ¿no? ¿Corredor de? Cuando mi mujer sigue con palo, ahí corro yo. Ya, y también en la política. Obviamente. Ok, amigos, amigas, mañana tendremos nuevos entrevistados. Aquí están, muchísimas gracias a la producción. Mañana estará con nosotros la señora o señorita Ligia Hortensia Jaramillo. Ella es candidata de la lista 21 del movimiento Creo. Y también estará con nosotros el señor César Lara. Él es candidato de la lista 7 del PRIAN. Esto ha sido entonces una emisión más de Elecciones 2013, un programa que TVMIC transmite en su señal 47 para Cotopaxi, Tungurahua, para mostrar a los candidatos y a las candidatas asambleístas provinciales de Cotopaxi. Este programa lo repite el canal a las 22 horas, a las 10 de la noche, y usted puede verlo también pasado el mediodía en www.cotopaxinoticias.com. Un abrazo, soy Luis Muñoz, nos vemos hasta mañana, que tengan un excelente día. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión.